Creo que así como a mí me ayudó en su momento descubrir que existen dos tipos de pensamientos básicamente, en la vida nos va a ir bien o mal dependiendo de cómo sean nuestros pensamientos. Tenemos dos señores que son los que nos gobiernan en nuestras acciones. Uno de ellos es el señor triunfo y otro de ellos es el señor fracaso. Por el gusto es presentado por Instituto Arcadia, doctora Ninet Rodríguez y Copisistemas Rico. Este es un programa de radio de corte educativo que hacemos por el puritito gusto. Por el gusto de saber, de conocer, de aprender, de saborear lo mejor del mundo de las ideas. Aránzazu Figueroa presenta Por el gusto. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Por el Gusto. Para mí es un placer saludarlos en este espacio. El día de hoy estoy muy contenta de tener por aquí con nosotros a el ingeniero Miguel Ángel Reyes. Fíjense que él y yo hemos tenido la oportunidad de platicar en diferentes ocasiones porque él es el director y fundador de Copisistemas Rico, que es una empresa que siempre ha estado, por supuesto, vinculada con Radio Turquesa, ¿no? Que es aquí donde nosotros también transmitimos. Entonces el día de hoy me lo traje para acá, para este programa, Por el Gusto, para que nos platique algo de su experiencia, también para que nos platique acerca de Copisistemas Rico, que precisamente tienen 35 años ya por aquí en el puerto de Manzanillo, en la región, y pues son una gran empresa, ¿no? Que se ha ido adaptando a los cambios en tecnología y pues a cómo ha ido avanzando también la forma de trabajo en un gran puerto como es el puerto de Manzanillo. Bueno, recuerden también que si les gusta este espacio, si les gusta este programa, pues se transmite los lunes y los miércoles aquí a través del 92.9 de Radio Turquesa, pero todos los contenidos quedan grabados a través de las plataformas digitales. Ustedes pueden seguirnos en YouTube, en Spotify y en las redes sociales. Todo está unificado como @AránzazuFigueroa8 para que ustedes por ahí le den suscribirse, para que nos comenten también, nos sugieran inclusive algunas temáticas que les pudieran parecer interesantes para compartir en este espacio. Y ahora sí, le doy la bienvenida a nuestro amigo el ingeniero Miguel Ángel Reyes. ¿Cómo está, ingeniero? Qué gusto saludarlo. Buenas tardes. Pues bien, Aranza, tú siempre llena de energía. Muchas felicidades y muchas gracias por la invitación. Aquí estamos listos para la entrevista. Muchísimas gracias a usted por venir. Sé que es una persona pues ocupada y que además pues ni siquiera está por aquí en el puerto de Manzanillo pues de planta. Entonces le agradezco muchísimo haberse abierto un espacio para estar por aquí platicando con nosotros, ¿no? Pues bueno, vamos a entrarle primero a su empresa, a Copisistemas, ¿no? Que son distribuidores de la marca Rico. ¿De qué se trata esta empresa y pues cómo ha ido evolucionando aquí en el puerto de Manzanillo? Muy bien, gracias. Te cuento brevemente. Copisistemas nace precisamente de la necesidad de muchos clientes aquí en el puerto principalmente de sacar copias. Hace pues, más de 30 años, ya tenemos nosotros 35 años trabajando en el negocio, y en aquella época pues existían solamente copiadoras e impresoras, pero cada equipo por separado, ¿no? La tecnología fue evolucionando y pues a la fecha ya tenemos equipos multifuncionales que copian, imprimen, escanean, etcétera, ¿no? Y a la fecha el copiado pues ya es algo que está casi sin uso. La impresión y el escaneo es lo que rifa ahorita, pero es a través de los equipos multifuncionales que manejamos, y desde aquella época como solo copiadoras, pero nos integramos a la necesidad que fue teniendo el mercado, pero también a lo que los fabricantes de tecnología, en este caso la marca Rico, que es japonesa, fue ofreciendo. Ha sido siempre un camino pues muy interesante. También ha sido un camino difícil, sobre todo en la primera parte en la que hay que empezar a hacer cartera de clientes. No nos conocía pues prácticamente nadie. También había muy pocas agencias aduanales, muy pocos transportistas, pocas navieras, y ahorita pues es un mundo de todas estas empresas, ¿no? Se han multiplicado por 10, por 15 o por 20, no sé cuántas veces.
y aquí es donde estamos en este momento, a la orden. Muy bien, ingeniero. Pues en algunas de las ocasiones que hemos tenido para platicar, pues me ha dicho precisamente eso, ¿no? O sea, que usted es testigo directo de cómo ha ido evolucionando, cómo ha ido creciendo, cómo se ha expandido el puerto de Manzanillo. O sea, durante estos 35 años, yo creo que pues prácticamente ha ido a la par, o sea, su empresa y muchas empresas que son como de las primeras, de las pioneras que empezaron aquí con el crecimiento del puerto. Sí, y precisamente ha sido gracias a esa preferencia que los clientes han tenido con nosotros, que hemos tenido la oportunidad de mantenernos y de crecer, no nada más en Manzanillo, sino hacia otros lugares como el puerto de Lázaro Cárdenas, el puerto de Veracruz. Nos hemos, vamos a decir, especializado en ofrecer servicios de impresión y de manejo de documentos en todo lo que tenga que ver con el tema portuario, ¿no? Entonces, por eso tenemos presencia también en esos otros lugares. En esos otros lugares, tal cual. ¿Y cómo ha ido o cómo ve pues el puerto con respecto, o más bien desde su visión, desde su empresa? ¿Cómo ve esta gran expansión que ha tenido? Hay empresas, por ejemplo, la suya, que se han sabido adaptar y seguramente que algunas otras. Hay algunas empresas que a lo mejor se quedaron en el camino porque no supieron quizá ir pues con el desarrollo y en la satisfacción, como dice, del cliente y de las empresas. ¿Cómo ha visto como esta situación? Bueno, efectivamente, no nada más de este giro. Pues sabemos que en general, tengo entendido que el 80% de las empresas que nacen a los 2 años, el 80% de esas empresas creo que ha desaparecido. Y no sé si es a los 2 años, pero creo que a los 5 años, una empresa que haya sobrevivido parece que ya resolvió no todos sus problemas, pero ya es mucho más fácil que se mantenga, ¿no? Entonces, creo que en gran medida estamos aquí por los 2 temas que vamos a tratar enseguida. Uno de ellos lo puedo adelantar. Claro. Uno de ellos es el poder del pensamiento positivo, y en la segunda parte lo que nosotros llamamos la cultura del cliente, ¿no? Entonces, creo que en gran medida, debido a esos 2 conceptos, es que estamos actualmente vigentes. Maravilloso, me encantó. Precisamente esos son los ejes centrales de la charla que vamos a tener con el ingeniero. Por supuesto, desde su experiencia, desde una empresa exitosa que es Copisistemas, que como dice, o sea, la mayoría de las empresas a los 2 años, desgraciadamente, pues a lo mejor no tienen las herramientas, no tienen el seguimiento y la preparación para poder seguir vigentes en el mercado. Entonces, con una empresa con 35 años de vigencia y que sigue creciendo, pues ha tenido que aprender muchísimas cosas que, por supuesto, eso es lo que nos viene también a compartir. El poder del pensamiento positivo y la cultura del cliente como ejes centrales para que pues una empresa pueda continuar, pueda sobresalir y pues pueda seguir brindando a los clientes lo que necesitan. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos para entrarle directamente a los temas que tenemos para charlar con ustedes aquí en su programa Por el Gusto. Howard Gardner define a la inteligencia como la capacidad de resolver los problemas que uno encuentra en la vida y la capacidad de hacer u ofrecer un servicio que se valora en la sociedad. Por el gusto. Estamos de vuelta, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en su programa Por el Gusto. Regresamos también a la charla que tenemos con el ingeniero Miguel Ángel Reyes, que bueno, nos está platicando cuáles han sido como una de las líneas fundamentales para una empresa exitosa. Él representa a Copisistemas, que tiene la distribución de los multifuncionales Rico, y pues bueno, para poder compartir también con el auditorio, ingeniero, desde su experiencia. Me encantó que desde la primera vez que empezamos a conversar sobre este programa, usted me dijo, a mí me gustaría hablar sobre el poder que tiene el pensamiento positivo, pues en nuestra vida en general. Y es un tema que además está pues muy en boga, ¿no? Que está escuchándose en diferentes disciplinas, desde diferentes enfoques, todo con la intención pues de que nosotros tengamos como ese gobierno de nuestros pensamientos, porque van a impactar directamente en nuestras vidas y en nuestra realidad. Así es, y pues gracias por la oportunidad que me estás dando para que podamos hablar sobre este tema, porque creo que así como a mí me ayudó en su momento descubrir que existen 2 tipos de pensamientos básicamente, así como a mí me ayudó, seguramente a alguien que nos esté escuchando podría ayudarle también en su vida personal, profesional o cualquier área de su vida, ¿no? Así es la situación con el
famoso poder del pensamiento positivo. ¿Cómo es que usted conoce esta vertiente, este poder, como le estamos llamando? Usted ya está en su empresa y de repente se encuentra a lo mejor pues algún, no sé, algún documento, un libro, lo hace a través de un curso que tiene por ahí. ¿Cómo es que usted entra como a este mundo? Porque al fin y al cabo es una práctica y un conocimiento que nos llega de repente y nos hace sentido. Sí, fíjate que siendo yo apenas un niño, como decía Paco Stanley, pero no, más bien en mi época de estudiante, ya en la parte final de la carrera, dando mis prácticas, mi papá durante toda su vida desde niño fue vendedor y él tenía, en un librero tenía muchos libros, pero de ventas o de lo que se llama superación o le llaman superación personal. En alguna ocasión me acuerdo que regresando de ese día de las prácticas profesionales, vi un título de un libro que tenía él y me llamó la atención. Ese título del libro era La magia de pensar en grande. Y lo agarré, lo empecé a leer, me gustó mucho los conceptos que veía y después fui tomando otros libros. Había uno en particular que incluso lo había llegado a escuchar con audios de un autor norteamericano, un señor Norman Vincent Peale, que según recuerdo podemos decir que es el padre del pensamiento positivo, y de ahí viene todo esto, o sea, esa influencia que tuvo o que tuvieron los libros que mi papá tenía por su actividad, me fueron abriendo los ojos y me fueron ayudando a entender que en la vida nos va a ir bien o mal dependiendo de cómo sean nuestros pensamientos. Y puede ser bien o puede ser muy bien o puede ser excelente o puede ser hasta un fracaso, etcétera, ¿no? Entonces encontré diferentes conceptos y en uno de esos libros venía precisamente que nosotros podemos lograr lo que queramos siempre y cuando estemos en la sintonía adecuada, hablando de los pensamientos. El autor ahí menciona que todos nosotros tenemos dentro de nuestro cerebro, dentro de nuestra mente, tenemos dos señores que son los que nos gobiernan en nuestras acciones. Uno de ellos es el señor triunfo y otro de ellos es el señor fracaso. ¿Y qué hace cada uno? El señor triunfo es ese señor o señora o señorita, señorita triunfo o señorita fracaso, dependiendo de cómo seamos, de quién seamos. Pero el señor triunfo, en mi caso, es todos aquellos pensamientos, se encarga de producir todos aquellos pensamientos que me digan a mí cómo puedo lograr algo, cómo sí puedo lograrlo. Y el señor fracaso es aquel que se encarga de decirte cómo no lo intentes, no, mira, no tiene caso, nadie lo ha hecho antes, etcétera, ¿no? Entonces, ahí dice, da una frase muy simple, pero a la vez muy poderosa, porque dice, de tal manera que si usted quiere que le vaya bien en la vida, pues despida al señor fracaso, no le sirve para nada. Deje que lo gobierne en sus pensamientos el señor triunfo. Y ahí fue donde empecé yo a ver las cosas de una manera, pues, muy conveniente, porque aunque es algo aparentemente figurado, pues en la realidad sí ocurre así en nuestra vida. ¿Cómo le hizo? Porque fíjese que yo también estoy como en esa línea, como en ese aprendizaje de este tipo de lecturas, de ahora también que se usa mucho escuchar pues los podcasts o los contenidos a través de las redes sociales, y es algo que se repite mucho, o sea, la calidad de tus pensamientos va a determinar la calidad de tu vida, o sea, si tú piensas de manera propositiva, si tú enfocas pues tu energía en decirte a ti mismo, pues, cómo lo vas a hacer, que sí se puede, pues tu mismo cerebro se va a encargar de dirigirte hacia dónde, ¿no? Pero, ¿cómo cree usted que sea como la manera de lograrlo? Porque siempre hay por ahí también el otro, ¿no? El señor fracaso que llega y que nos quiere tumbar, que nos quiere meter miedo sobre todo. ¿Cómo es que usted cree, y bueno, compartir con el auditorio, que pueden irse redireccionando esos pensamientos en pro de nuestros deseos, de lo que nosotros queremos? Pues así de simple, no permitas que el señor fracaso se acerque. Pero digo así de simple, entendiéndolo como una regla que uno no debe perder de vista, porque puede caer precisamente
en esa trampa, ¿no? En la trampa del pesimismo y olvidarse de que el Señor Triunfo existe. Yo creo que ahí tiene mucho que ver también el que interiormente uno crea en uno mismo, ¿no? Que también tenga fe uno. En mi caso, pues yo creo en Dios y que crea uno y que Dios va a estar acompañándolo, ¿verdad? Dios o cada quien prefiera elegir algo, una mente superior, ¿verdad? Que nos pueda guiar y que nos pueda mostrar el camino. También algo que a mí me fue muy útil, y cuando sucede eso, utilizo la frase de, aun cuando, por ejemplo, te encuentres con el fracaso, si se le quiere llamar así, cuando no logres un objetivo, no importa, o sea, ¿qué aprendiste de ese fracaso? O sea, ahí hablamos precisamente de que si el resultado no fue el esperado, independientemente de la razón o razones, hay que dejar que el Señor Triunfo nos explique por qué. Y entonces ahí nos dice, bueno, no importa, mira, perdiste ese cliente, bueno, pregúntale por qué prefirió irse con otro proveedor, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hiciste mal? Diste un mal servicio, tu precio fue más alto, no era lo que el cliente necesitaba, etcétera. Y entonces vas a encontrar que aún perdiendo puedes ganar. ¿Qué ganas? Información. Y a través del tiempo, cuando llegábamos a perder alguna operación, alguna venta, yo para mí mismo en un principio y después para el área de ventas, para los vendedores, les decía, bueno, si perdimos esa operación, esa venta, pues vamos investigando por qué la perdimos. Seguramente ahí teníamos una debilidad, pero no sabemos cuál es. Entonces investigamos esa debilidad y nos aseguramos que la próxima ocasión esa debilidad ya esté fortalecida, ¿no? ¿Sí? Me encantó, o sea, en vez de tirarnos, como quien dice, en el pesimismo o en el autoflagelo, de repente de decir, bueno, hicimos las cosas mal y por eso se nos fue el cliente, o sea, tratar de buscar las razones por las cuales se fue, porque eso se pueden convertir entonces en fortalezas. A usted, por ejemplo, siente que le ayudó definitivamente el leer este tipo de libros, o sea, sí es necesario que nosotros tengamos como una preparación, un ejercicio, un estudio para saber cómo precisamente reenfocar esos pensamientos que tenemos o esa manera de idear nuestra propia realidad. O sea, necesitamos prepararnos para eso precisamente. Es pregunta. Sí. Sí, o sea, cada quien a su manera puede ir aprendiendo. Si tienes una actividad específica, pues obviamente el pensamiento positivo no es suficiente si no tomas ninguna acción. Por supuesto que hay que prepararse, hay que investigar sobre el tema, hay que de manera simple y llana irse especializando, ¿no? Y eso solamente lo vas logrando a través del tiempo. No te puedes especializar en un día, tienes que elegir un área, un rubro de lo que tú te estás dedicando a hacer o lo que piensas hacer, y poco a poco ir aprendiendo. Y como decía hace unos momentos, aún en el perder puedes encontrar el ganar, porque ganas información. No es lo mismo que se pierda una competencia, en este caso contra un proveedor similar de nuestro giro. No es lo mismo que se pierda y pues ni modo, lo perdimos, a ver cómo nos va la próxima. A que digamos, perdimos, ok, pero ¿cuál es la razón? ¿Qué sucedió? Si uno investiga cuál es la razón por la que en esa ocasión el cliente no nos prefirió, pues lo mencioné hace un ratito, te vas fortaleciendo, porque si no haces nada al respecto, pues no esperes ganar la siguiente vez. Más bien te aseguras de tener o ese recurso humano o ese recurso material o ese plazo. A través del tiempo, por ejemplo, puedo hablar que yo me di cuenta que me daba una ventaja competitiva tener la opción de vender nuestros productos con tarjeta de crédito a 12 meses sin intereses. Cosa que, por ejemplo, los proveedores, los competidores, no sé, a la fecha creo que no los tienen o la mayoría no los tiene. Pero no es tanto que yo haya visto que el competidor lo hacía y yo no. Más bien, todo eso, esa información te la va dando el cliente. ¿Cómo? Pues porque te preguntan, oye, pero la quiero comprar, pero tu crédito directo está muy cortito, nada más me das 3 meses o me das 6 meses. Yo quiero un plazo más amplio. Aparte no tengo tanto dinero para el anticipo. Quisiera dar lo menos de anticipo posible. Entonces, siempre obviamente escuchando al cliente,
ya dices, bueno, ¿qué tengo que hacer para poder dar el servicio que el cliente requiere? Entonces ya ahí nació nuestra idea de ofrecer los planes de crédito con los mismos precios que manejamos a 12 meses sin intereses y conserva anticipo. Entonces, si hablamos de venta, ¿no? Si hablamos de renta, bueno, ya es otra cosa. Tenemos infinidad de productos, lo he mencionado en ocasiones anteriores, desde la máquina más pequeñita hasta la máquina más grande, pero eso lo hacemos porque pues existen clientes de todo tipo. Entonces siempre esto es parte de la conversación final que vamos a tener, que tiene que ver con la cultura del cliente. Y es ahí donde si tienes tú una mentalidad positiva y además piensas en función del cliente, enlazas los dos y tus resultados pues van a tender a ser siempre positivos. Ok. Cuando usted empieza con Copisistemas, cuando usted empieza con su empresa, supongo que pues va adquiriendo esta experiencia, o sea, no es tampoco que, como dice, que venga de la nada, ¿no? O sea, supongo que al principio, cuando se enfrentó de repente a ciertos retos y eso, pues también tenía algunos errores de inexperiencia. ¿Cómo le fue con ese cambio, ¿no? ¿Cuáles han sido sus experiencias? Que dice, bueno, o sea, me pasaron todas estas cosas al principio, pero pues ahora tengo forma también de pasar a mis colaboradores cómo funciona. O sea, ¿cómo fue como ese cambio? ¿Cómo le hizo? ¿Fue a raíz de su propia como convicción de crecer? O también, es que mire, a lo que voy, para no hacerme bolas, o sea, hay personas que tienen cierta personalidad, ingeniero. Entonces, también yo creo que va un poco empapado con eso, con la personalidad que usted tiene para poder llevar a cabo esos conocimientos que fue adquiriendo. ¿Usted lo sintió desde un principio o fue abriéndose con el tema de los años y el tema de la experiencia que tuvo? No creo yo que sea propiamente un cierto tipo de personalidad, ¿verdad? O sea, no creo que sea así, más bien es quizá el ingrediente fundamental aquí es que tengas el deseo ferviente y ardiente de tener éxito. Okay. O sea, y no quiere decir que sea un éxito, por ejemplo, económico, ¿no? Puede ser un éxito de decir, quiero triunfar siendo la mejor empresa en este rubro. O quiero triunfar con pocos clientes, pero que todos estén satisfechos. O sea, yo creo que el ingrediente que sí debe tener una persona, pues debe ser el deseo de tener éxito, ¿no? Y quisiera decirlo de otra manera para que no se escuche pues así un poco petulante, más que tener éxito, bueno, pues hay que buscar trascender en lo que haces, que lo que hagas tú te sientas bien contigo mismo, ¿verdad? Más allá de que quiero que todo el mundo me reconozca, ¿no? Más bien quiero sentirme bien conmigo mismo en lo que estoy haciendo y yo creo que cualquier persona que quiere salir adelante en su propio proyecto lo puede lograr, pero sí se requieren ciertos ingredientes. Entonces, uno de ellos, bueno, primero que exista el deseo, ¿no? Porque si no existe el deseo, pues ya desde ahí en automático va a ir como así, como una barca a la deriva, ¿no? Como un barco a la deriva. ¿Hacia dónde vas, no? Primero te lleva al agua, ¿no? Te lleva el agua. Entonces, pero si tú estás buscando lograr un objetivo en específico y tienes además de eso, además de ese deseo de lograrlo, tienes la idea y estás dispuesto, porque creo que también ese es otro punto muy relevante, ¿qué tanto estás dispuesto a sacrificar? O sea, ¿qué tanto estás dispuesto a sacrificar para lograr ese objetivo? Entonces, quizá por eso muchas empresas, o decíamos que el 80% alrededor fracasan o desaparecen. Más que fracasar, pues simplemente cambiaron de opinión y quizá por ese camino no quisieron continuar, ¿verdad? Y de esa manera, pues son muy pocas las que continúan por 5 años, 10, etcétera, ¿no? ¿Cuáles serían como algunas de las cosas que se tienen que sacrificar? ¿Usted qué vería que a lo mejor tuvo que dejar un poco de lado o hacer de manera distinta para poder seguir con el objetivo que perseguía? Bueno, pues el primer punto sería dedicarle tiempo. Porque si no dedica uno el tiempo suficiente a esa actividad, a ese trabajo, pues vas a tardar, valga la redundancia, más tiempo en lograr el objetivo, ¿verdad? Uh-huh. Quizá vas a tardar 20 años en
en lograr algo que podrías haber logrado en 5. No significa con eso que si ya pasó uno los 2 años o los 5 años, no significa con eso, y cada historia personal es diferente. Pero, por ejemplo, a mí me costó 10 años de mucho esfuerzo, mucho sacrificio, empezar a lograr empezar a ver resultados. O sea, ni siquiera decir, me está yendo súper bien, no, empezar a ver resultados. 10 años. 10 años, o sea, por 10 años iba yo, todavía lo hago, pero me refiero en aquella época con más intensidad, con más tiempo, sin aire acondicionado en el carro, pobrecita de mi esposa cuando llegaba en la noche, todo el día andar viendo clientes, y ahora sí que insistir, como le decía a mi hijo, el más grande, iba a decir más pequeño, no, pero el más grande cuando estaba pequeño, que se frustraba porque no lograba avanzar en el videojuego. ¿Se pueden decir nombres de los videojuegos? Sí, de Mario, de Mario Bros, ¿no? El Nintendo. Se frustraba porque no lograba avanzar. Entonces yo le decía a él, mira, hijo, para lo que vayas a hacer en tu vida, haz lo que te voy a recomendar para este videojuego y vas a ver que vas a lograr los resultados. Es intentar hasta lograr. O sea, si ya hiciste 10 intentos y no lo lograste, pues no te frustres, haz otro intento más y otro. Va a llegar un momento en que lo vas a lograr. Entonces, eso mismo me pasó a mí, por eso ya fue que le dije lo de los videojuegos, porque yo intenté por mucho tiempo, de una manera, de otra manera, y es como vas aprendiendo, ¿no? Llega un punto, hay una historia relacionada con eso, que es la de la planta de bambú. Ya hay un punto en el que sin que te des cuenta ya estás preparado, ¿no? Okay. Al menos para entrar en otro nivel. ¿Y cómo es? ¿Se acuerda de cómo es la historia? Ajá. Sí, claro. Esta también me gusta contarla mucho porque mis hijos y algunos conocidos o colaboradores de repente han mostrado frustración porque no logran algún resultado pronto. Y creo que eso le pasa mucho a la juventud actual, ¿no? A los chavos y a las chicas de hoy, muchos se frustran y quieren rápido otra cosa porque no ven resultados rápido. Entonces, esa historia, pues obviamente no es mía, yo la leí en algún lado y hablan de que la planta de bambú, o alguien tenía una planta de bambú, la sembró y todos los días la regaba. Y cada día pues revisaba a ver cuánto había crecido y veía que no crecía nada. Así pasó un día, una semana, un mes y la seguía regando y pues nada, no crecía. Sin embargo, nunca dejó de regarla, ¿no? Y pasaron, no sé cuántos años son los que tienen que pasar, no sé si son 10 años o más, pero al menos 10 años, en que si sigues tú atendiendo esa planta de bambú, llega un momento en que de un día para otro empieza a crecer por día, centímetros. O sea, vamos a decir que después de 10 años de no crecer nada, pues creció 5 centímetros al día siguiente, y al día siguiente otros 5 centímetros, y al mes ya creció 5 metros. O sea, ¿cómo es posible que durante 10 años no creció nada? Y en un mes creció 5 metros. ¿Cómo es eso posible? ¿Dónde está el secreto? ¿Dónde está el aprendizaje? Bueno, en realidad sí estaba creciendo. ¿Cómo estaba creciendo? Estaba echando raíces. Estaba echando raíces porque para poder sostenerse verticalmente con 5 metros de altura o lo que midan, pues necesita tener unas raíces muy fuertes, y entonces durante todo ese tiempo está extendiendo, y por eso, como ustedes todos sabemos, cuando que viene un huracán y que hay muchísimos vientos y lluvia, ¿cómo se hace la planta de bambú? Se hace para todos lados, se dobla y todo, pero nunca se rompe. ¿Y es por qué? Porque es tan fuerte abajo en su cimiento, en su raíz, que no hay algo que la pueda romper fácilmente. Maravilloso, ¿verdad? Me encantó. O sea, sí estaba creciendo, por supuesto, pero estaba creciendo en sus cimientos, en sus raíces. O sea, tú no lo ves todavía, pero ahí sigues persistiendo, la riegas hasta que ya tiene ahora sí como todo bien estructurado abajo, para ahora sí poder
pues verse, ¿no? Para verse a tu propia vista. Ay, maravilloso, me encantó la historia. Oigan, vamos a ir a una pausa y seguimos por acá platicando con el ingeniero Miguel Ángel Reyes, que la verdad es que me encanta platicar con personas como él, porque tienen muchísima experiencia, pequeños, o sea, tienen mucha experiencia que nos pueden compartir y que está bueno escuchar, porque sí, precisamente, las generaciones han cambiado y tenemos que entender también ciertos conceptos de la vida para poder crecer, para poder ser, pues, mejores en nuestra actividad. Vamos al corte y ya venimos, estamos aquí en nuestro programa Por el Gusto. Las emociones están diseñadas para guiarte en la vida, no para dañarte. Por el gusto. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos de vuelta aquí en su programa Por el Gusto y la verdad es que está muy, muy a gusto la plática que estamos teniendo con el ingeniero Miguel Ángel Reyes, que nos está compartiendo pues algo de su experiencia, ¿no? En cuanto a la vida y por supuesto a los negocios. Y bueno, ingeniero, estamos en esta parte de el pensamiento positivo, ¿no? El poder del pensamiento positivo y cómo se relaciona con muchísimos aspectos de nuestra vida. Y bueno, precisamente yo le preguntaba ahorita que estábamos fuera pues del aire sobre pues cómo veía el tema de las nuevas generaciones, ¿no? Que lo ha mencionado, de que queremos a lo mejor todo pues más rápido y los resultados y de repente pues no hay como tanta tolerancia a la frustración, digamos. Y me dijo, bueno, sí, por supuesto, o sea, usted también ha tenido como esas experiencias y se necesita también tener como cierta paciencia. Sí, luego en muchos casos le llaman resiliencia, ¿verdad? ¿Qué tanta resiliencia tienes ante circunstancias que puedan estarte afectando o que eviten que puedas continuar avanzando en tu vida? Te mencionaba que en un principio, pues la verdad sí tuve muchos momentos de dificultad y de frustración y hasta de ganas de llorar, ¿no? O sea, de que, oye, pues estoy trabajando, estoy intentando y no logro un resultado satisfactorio. Yo creo que todo eso, al menos en esa época, para mí es normal. Yo supongo que el mismo principio aplicaría ahora, pero sí no significa que por el simple hecho de tener una mentalidad positiva no significa que no vas a tener momentos de frustración. Claro que sí. Aquí lo importante también es qué tratamiento le das a esos momentos. O sea, porque no puedes estar riéndote si estás frustrado, ¿verdad? Tienes que aceptar ese momento y podemos decir sufrirlo o vivirlo, pero sufriéndolo. Pero pasan esos 5 minutos o 10 o 15 o lo que sea necesario y retomas tu camino, ¿verdad? Entonces, también un ingrediente fundamental es qué tan resiliente es uno, ¿verdad? Sí. Ingeniero, y así también rápidamente, el tema ese me gustó, también como para compartir con los nuevos padres o con los padres que a lo mejor pues ya tienen un camino hecho, que ya están forjados, que pasaron por todo eso y pues la recomendación esa de que a los hijos también hay que dejarlos, pues que actúen y que se preparen, pero que también tengan un poquito de hambre ante las circunstancias, me decía. Sí, estoy intentando encontrar ese pensamiento de Confucio. Ajá. Si lo encuentro va a estar muy bien y si no, pues no pasa nada. Para... ¿Que se trata de eso precisamente? Sí, así es. Pero bueno, ya si lo encuentro un ratito lo menciono. Ahí lo ponemos en la descripción del video. Lo ponemos. Exacto, perfecto. Pero básicamente tiene que ver con eso. O sea, me llamó mucho la atención que Confucio dijo, entre muchísimas otras cosas muy valiosas, decía que a los hijos hay que darles tratamiento o hay que dejarlos que tengan un poco de hambre, dando a entender que no hay que resolverles todo o darles todo. ¿Por qué? Porque los debilitamos. O sea, muchísimas veces con el afán de que nuestros hijos no sufran, les resolvemos los problemas antes de que ellos los puedan enfrentar. ¿Y qué pasa? Que pues al final terminan sufriendo. Porque tarde o temprano están ellos frente a la vida y si no están lo suficientemente preparados, que nunca está uno lo suficientemente preparado, hay que también entenderlo eso, pues van a tener
igual el sufrimiento que no quisimos en un principio, a lo mejor hasta peor, ¿no? Hasta peor, exactamente. Oiga, ingeniero, y ya para ir cerrando nuestra charla del día de hoy, pues eso que me comentaba que es también muy, muy importante con los ingredientes, pues de cómo superarnos, de cómo llevar a lo mejor nuestros negocios a un plano exitoso, esta mencionada cultura del cliente. ¿De qué se trata la cultura del cliente? Sí, te platicaba que para entenderla un poco mejor podemos dividir en dos la manera en que las empresas atienden a sus clientes. Una podríamos llamarle cultura de proveedor y la otra cultura de cliente. ¿En qué consiste cada una? Básicamente, en la cultura de proveedor, el proveedor pues se pone sus moños para atender a los clientes o a su cliente. Se fija mucho en la hora en la que cierra o incluso también a qué tan lejos está el cliente, como para ver si me animo a ir a atenderlo. Estoy poniendo ejemplos un poquito simples, pero con la intención de que se entienda, ¿no? Y la cultura de cliente es exactamente al revés. La cultura de cliente estás pensando de qué manera puedes resolverle mejor los problemas que tu cliente tiene. ¿Cuáles son sus problemas? O sea, los problemas que a mí como proveedor o a cualquier proveedor tenga, los problemas que tienen sus clientes, pues es lo que tiene que ver con la misión del proveedor. En este caso, todo lo que tenga que ver con impresión de documentos, con digitalización de documentos, con almacenamiento digital, ¿verdad?, de documentos, pues eso nos compete a nosotros, y cualquier cliente que se nos acerque para solicitarnos un servicio, aquí o a 1 kilómetro, a 10 kilómetros o en cualquier parte del país, nosotros tenemos que buscar la mejor manera de hacerle llegar ese servicio, porque yo lo veo así, le estamos resolviendo un problema y un cliente nunca nos va a dejar mientras le estemos resolviendo sus problemas o los problemas que tienen relación con nuestro servicio, ¿verdad? Porque el cliente puede tener infinidad de problemas, pero en lo que tenga que ver con nosotros, mientras se lo resolvamos, difícilmente se irá. Y aquí conviene sacar a colación una frase que habla de eso. Precisamente dice que cuando un cliente se va por precio, y estoy asumiendo que nosotros o el proveedor del que estamos hablando tiene buen servicio, ¿verdad? Cuando un cliente se va por precio, seguramente regresará. Pero cuando un cliente se va por mal servicio, no regresará a ningún precio. ¿Verdad? Ok. Entonces, por eso todos los que somos proveedores de las empresas que están aquí en el puerto y en todos lados del país o en todo el planeta, pero si hablamos aquí de lo local, pues todos los que somos proveedores, pues debemos ser muy cuidadosos de dar un buen servicio y, por supuesto, precios razonables que nos permitan mantener nuestra base de recursos humanos, de recursos materiales y que nos generen cierto nivel de utilidad, ¿verdad? Porque de eso se tratan las empresas. Las empresas son para hacer negocio, ¿no? Pero también se trata de resolver problemas. En la medida que una empresa resuelve problemas de muchos clientes, en esa medida va a tener más trabajo, ¿no? Y la cultura de cliente, pues tiene que ver con pensar cómo resolver. Ahorita lo voy a convertir un poquito a un concepto diferente, pero hablaba yo de problemas. Podemos decir que en vez de problemas sean necesidades. Okay. Incluso podríamos todavía ir un poquito más allá y hablar de requerimientos. Si el cliente requiere, o dentro de sus requerimientos, es que quiera un equipo que sea pequeño por el espacio, que sea rápido, que su costo de renta sea económico, que los atendamos en 1 hora a más tardar. Todo eso se puede, son requerimientos, y si yo como proveedor me aseguro de cumplir con todos esos requerimientos del cliente, pues seguro que el cliente va a continuar con nosotros por muchos años.
Maravilloso, me encanta. Esa parte también me gustó mucho de que, pues si el cliente se va por precio, ¿no? Eso quiere decir que de repente, pues a lo mejor por cuestiones económicas de la persona que está comprando, dice, no, es que este cliente a lo mejor se sale un poquito de mi presupuesto, ¿no? Es un poquito más caro. Sin embargo, como se fue por precio, eventualmente va a regresar, porque se va a ir a lo mejor con la competencia que sea más barata, pero que no va a tener el servicio de excelencia que tiene pues una empresa bien hecha y eventualmente pues va a regresar, ¿no? Pero si ya se va por el tema de que no tiene un buen servicio, ya pues no va a regresar aunque tú bajes tus precios, o sea, va a decir, no, o sea, si ya sé que esas personas no trabajan realmente bien. Y también fíjese que me acordé del tema de los restaurantes y de la comida. También nosotros, o sea, ¿cuántas veces le damos una segunda oportunidad a un restaurante que no nos gustó? O sea, difícilmente se le da una segunda oportunidad a un lugar de comida, o a lo mejor si te gustaba muchísimo y estuviste yendo tiempo ahí porque estuvo muy bueno, porque cada vez que ibas lo disfrutabas y te parecía espectacular, y de repente un día no te gustó. Dices, bueno, ¿qué está pasando? O sea, bajaron su calidad. ¿Y qué pasa? Que el éxito que tuvo ese restaurante en algún momento, pues si de lo que vives de la comida y ya no la está haciendo tan buena por bajar sus costos, pues eventualmente también pues vamos a dejar de ir por más fans que seamos de ese lugar, ¿no? Ay, pues maravilloso, ingeniero. No sé si por ahí nos quede algo que le gustaría compartir con el auditorio. Estamos casi por terminar nuestro programa del día de hoy, que me pareció muy enriquecedor. Por ejemplo, ¿cómo ve también, relacionándolo con lo local, la cultura del cliente aquí en Manzanillo? O sea, yo creo que las empresas que tienen pues permanencia, como decíamos, como Copisistemas, pues tienen precisamente eso, ¿no? El escuchar las necesidades y los requerimientos que tienen las personas con las cuales pues ustedes están trabajando, ¿no? ¿Cómo ve en ese aspecto a Manzanillo? Bueno, yo veo que hay muchísimo trabajo para casi todos los giros. Veo muchísima demanda de parte de, o sea, veo muchísimos clientes, ¿verdad? Muchísimos clientes que están requiriendo. Muchos ahí dando vueltas. Sí, pero para todos, o sea, me refiero no nada más de nuestro giro, sino en general, ¿verdad? Que necesiten, pues, por ejemplo, servicios de comida, servicios de zapatería, de seguridad industrial, bueno, hotelería también, ¿por qué no? Todos los giros, ¿no? Papelerías, etcétera. Veo que hay muchísimos clientes. Si hablamos específicamente de las necesidades del puerto y de todo lo que gira alrededor del puerto, pues las agencias aduanales, los transportistas, por ejemplo, han crecido muchísimo. En alguna ocasión mencioné que para nosotros los transportistas antes eran un cliente muy pequeño porque imprimían muy poco. Pero a raíz de los cambios que ha estado haciendo el gobierno federal con respecto al movimiento de mercancías, pues los han obligado, porque es una ley ya eso, una regla, los han obligado a imprimir documentos de todo lo que llevan de aquí para allá y de allá para acá. Y entonces los transportistas están imprimiendo muchísimo. Se ha dado ese fenómeno por razones obvias, y yo creo que hay muchísima oferta también de productos y de servicios para todos los que somos clientes y también los que somos proveedores, ¿no? O sea, ahora sí que el puerto de Manzanillo yo creo que es una de las zonas con mayor oportunidad de negocio en el país, sinceramente, se trata de que pues cada uno, ahora sí que desde su trinchera, dé su mejor esfuerzo y su mejor servicio. Y hablábamos de lo del precio porque ciertamente muchas veces algunos clientes caen en la tentación de irse por un precio más bajo, pero lo que muchas veces sucede es que casi por regla general, si el precio es el más bajo del mercado, el servicio no puede ser bajo ninguna circunstancia el de más calidad. Muy difícilmente puede darse precio bajo y súper calidad, ¿no? Entonces, yo veo Manzanillo pujando de oportunidades de negocio para todos. Lástima que los últimos semanas y meses estamos teniendo problemas pues aquí con el tráfico. Ojalá que pronto lo resuelvan pues quien corresponda. No sé exactamente con precisión a quién le correspondería, pero sí es una pena que se esté dando ese tipo de problemas. Ojalá que las autoridades y todos los involucrados
pronto pongan lo propio para que pues todo fluya, porque así se pueden lograr resultados positivos sin tener tanto sufrimiento, ¿no? Sí, la verdad que sí, yo también espero eso, la verdad, yo creo que ya estamos llegando como a las últimas del caos, o sea, ya en las últimas, como dicen, las últimas semanas, en los últimos meses quizá, o sea, se ha llegado a los niveles más graves de situación de tráfico y eso, algo se tiene que hacer porque también si ellos son resilientes, si tienen cultura de cliente, las autoridades o quien corresponda, o sea, se tienen que ocupar de resolver eso porque si no se nos detiene a todos, o sea, a todos. Y me gustó eso que dijo, o sea, la verdad es que sí, Manzanillo tiene pues grandes oportunidades. Yo también cumplí 9 años de llegar aquí al puerto de Manzanillo y esa fue una de las razones por las que llegué aquí, porque vi una ciudad próspera en muchísimos aspectos, ¿no? O sea, en una ciudad donde si eres listo, buscas las oportunidades, te haces tu lugar, o sea, puedes prosperar, ¿no? No es como a lo mejor otros lugares de la República donde quizá está más detenido el movimiento de capital, el movimiento de oportunidades. Aquí la verdad es que hay muchísimo. Ingeniero, pues muchísimas gracias por venir aquí a este programa, por compartirnos pues algo de su sabiduría y de su experiencia. Cada quien ahora sí que la tome para lo que le sirva. Está imperdible este episodio. Muchísimas gracias por acompañarnos. Al contrario, Aranza, muchas gracias por la invitación. Ojalá que haya estado a la altura de lo que esperabas la conversación. De mi parte, espero haber aportado un granito de arena para alguna de las personas que nos puede estar viendo o escuchando. Por supuesto que sí, ingeniero. Muchísimas gracias. Le agradezco el estar por aquí. Ojalá que lo volvamos a tener en alguna otra ocasión para platicar de cualquier tema que pueda aportar. Precisamente de eso se trata este programa, ¿no? Yo creo que muchísimas personas aquí en el puerto tienen conocimiento, experiencia para compartirnos y pues nada más está que queramos nosotros escuchar. Ahí están las plataformas y están los medios de difusión para seguirnos preparando. Yo le digo de repente a Larita, pues, que es un poco de tomar clases, ¿no? También estando aquí a través de este programa de Por el Gusto, podemos tomar clases de muchísimas cosas porque estamos teniendo, pues, participantes de este tipo de niveles, ¿no? Que nos comparten su experiencia y que seguramente nos puede servir en nuestra vida. Pues nos despedimos, agradezco al ingeniero Miguel Ángel Reyes, mi nombre es Aranza Su Figueroa y siempre es un placer y nos encontramos aquí en la próxima de su programa Por el Gusto. Por el Gusto fue presentado por Instituto Arcadia, doctora Ninette Rodríguez y Copisistemas Rico.